Bueno, vamos a comenzar hoy día con hablar qué es la dureza de Vickers, ¿no? Si bien ustedes se han visto en la práctica, ahora vamos a ver un poco de la teoría con lo que se sustenta, ¿no? Entonces, a ver, permítame compartir mi pantalla. Ya. Entonces, vamos a hablar de la dureza de Vickers, aunque dice ahí abril, eso está equivocado la fecha. Bueno, en temas del tercer parcial, todo eso lo vamos a ver en clase, ¿ya? Todavía, si bien aquí dice estas, ahora usaremos esta. Todo esto vamos a usar. Listo. Ahora sí. La dureza es, desde el punto de vista físico, no está definida evidentemente con precisión, ¿no? Es un conjunto de propiedades basada en la cohesión de minerales. Muchos minerales aparentan tener una resistencia mucho mayor que otros, ¿no? Y básicamente la palabra clave es resistencia. Entonces, la definición de dureza dice, se entiende por dureza la mayor o menor dificultad con que un cuerpo se deja rayar con otro. En la práctica mineralógica se utilizan escalas de durezas relativas representadas por determinados minerales. El más común, evidentemente, es la escala de Mohs, que está compuesta por 10 minerales, es decir, abarca 10 grados y está compuesto únicamente por minerales de raya blanca, ¿no? Los minerales están ordenados según su dureza. Esta foto nos está mostrando ¿qué se llama? Friedrich Mohs es el primero que ha propuesto una escala de determinación de dureza en 1822 como resultado de una extensa y amplia gama de experimentos con minerales y ha seleccionado 10 de ellos que los ha ordenado en un número correlativo, ¿no? Desde el menos duro, el talco, hasta el más duro, que es el diamante, ¿no? Un momento, por favor, aparece que alguien quiere ingresar. Perfecto, ¿no? Entonces, en este entendido, para Mohs, digamos, la dureza era pues un conjunto de minerales que tienen una cierta resistencia, pero los ha ordenado en función a su criterio, viendo, digamos, este resiste más, este resiste menos, etcétera, etcétera, sin una escala cuantitativa, siendo más bien una escala cualitativa. De esta manera, Mohs ordena los minerales de esta manera, ¿no? 1, talco; 2, yeso, la dureza talco, yeso; 3, calcita; 4, fluorita; 5, apatito; 6, ortosa; 7, cuarzo; 8, topacio; 9, corindón; 10, diamante, ¿no? Los primeros dos minerales, talco y yeso, se hallan con la uña, mientras que el cobre raya la calcita, el yeso, el talco, ¿no? Los primeros tres minerales. La fluorita, el apatito se rayan con una navaja o con un clavo pequeño. Su dureza, por ejemplo, de nuestros clavos 5,5, entonces pueden hacer una raya, digamos, con dureza de un mineral de dureza 5, pero ligera. Y finalmente el 6, la ortosa y el cuarzo, se pueden rayar con una lima, una buena lima, ¿no? Pero
Todos estos minerales, desde dureza 6 hasta el diamante, rayan al vidrio, ¿no? Rayan al vidrio. Entonces, de esa manera podríamos identificar los minerales. La información de esta escala es relativa, no existe un criterio cuantitativo y durante los últimos 25 años el perfeccionamiento de equipos y de accesorios de microscopía cuantitativa de luz reflejada ha hecho posible la obtención de datos experimentales muy exactos, ¿no? El método microscópico para determinar la dureza se basa en efectuar una presión de una pirámide de diamante, ustedes lo vieron, que puede ser de diferentes formas geométricas. ¿Ya? En este caso, el que tenemos en el laboratorio es de una pirámide de base cuadrada y cuyo vértice actúa como punzón, que provoca la formación de una mella en la superficie del material estudiado. Si se conoce el valor expresado en gramos del peso o contrapeso empleado, se puede medir con toda exactitud en micras la longitud de la mella formada, que es lo que han medido ustedes. Se puede expresar en unidades convencionales de dureza y la relación vendría a ser en kilogramos, digamos, o si es que quieren, en milímetros cuadrados o micras cuadradas, ¿no? Si es en gramos. Y en la actualidad existen varios tipos de pirámides. Vickers no es el único, ¿no? La particularidad de Vickers es que la base de las pirámides que usa Vickers son de base cuadrada, mientras que la pirámide de Nupes, por ejemplo, no es una base cuadrada, sino es una base de ese tipo, rómbica, ¿no? Como ustedes pueden ver, este es el microdurímetro de Nup. Entonces, acá, mientras más duro el mineral, más pequeña es la huella, ¿no? Mientras más duro, la pequeña, obviamente, la huella es más pequeña. Pero si aplicamos, digamos, el mismo principio a los gramos, con mayor fuerza, la cantidad de la huella va a producir una mella mayor, ¿no? Porque va a haber una mella mucho más grande, digo, una fuerza mucho más grande, ¿no? En el caso de NUP, en el caso de NUP, la microdureza, ya la micro, un momentito, por favor. En el caso de NUP, la microdureza eh, está definida por una pirámide que no es precisamente de base cuadrada. ¿Ya? El ángulo entre las caras, fíjense, es aquí aproximadamente 130 grados. Ese sería el ancho, este es el ancho de uno de los diámetros, y la longitud del otro diámetro variaría más o menos entre 172 grados y 30 minutos. ¿Ya? Y la altura, pues, tiene una relación, digamos, un poco diferente, ¿no? Entonces, fíjense, la mella que va a tener es un poco diferente a la mella que hace la pirámide de Vickers. Para Nup, por ejemplo, la dureza de Nup, HK, Hardness of Nup, ¿ya? Se expresa de la siguiente manera, ¿no? La carga es expresada con P, el área de la impresión entre CP por la longitud elevado al cuadrado, ¿no? Donde CP es el factor de corrección relativo a la forma de la hendidura, idealmente 0.70279, ¿no? Con este microdurímetro, entonces se ha hecho pruebas en los minerales de lo que es establecidos en la dureza de Mohs, y se tiene lo siguiente, ¿no? Acá está el talco, el yeso, la calcita, la florita, el apatito, ortosa, topacio, corindón y diamante. Fíjense en realidad que los minerales no forman una recta, ¿ya? No forman una recta en la escala de Nup. En la escala de Vickers ocurre prácticamente lo mismo, ¿ya? Ocurre prácticamente lo mismo. Lo cual quiere decir de que tendrían un comportamiento casi como una línea, digamos, entre las primeras cinco durezas, digamos, en la escala de Mohs, ¿ya? Más o menos así. A partir de la escala 6, pues la microdureza es diferente, ¿no? No guarda una relación, digamos, directa o tipo
de una rectilínea, ¿ya? O de una línea. Y esto nos va a servir en realidad para calcular la dureza de Mohs cuando hagamos la relación de dureza de Vickers versus Mohs, ¿no? Dureza es la propiedad de la capa superficial de un material de resistir la deformación elástica, plástica y destrucción en presencia de esfuerzos locales, ¿no? Y a ver un momentito. En presencia de esfuerzos locales, a ver un momento, alguien está escribiendo, no sé. Ya. Entonces, presencia de esfuerzos locales inferidos por otro cuerpo, ¿no? Más duro, el cual no sufre deformaciones residuales. Esto se va a llamar indentador o penetrador, es el que tiene el equipo, ¿no? De una determinada forma y dimensión. Existen otros métodos exactos, por ejemplo, la resistencia a la abrasión, a la penetración de una punta de diamante, etcétera. El método de Vickers consiste en hacer penetrar un indentador de diamante en forma de pirámide de 4 caras con un ángulo determinado en el vértice. La utilización de una pirámide de diamante tiene las siguientes ventajas. Las huellas quedan bien definidas, la forma de las huellas es semejante y este método es aplicable con igual éxito para materiales blandos y duros, ¿no? Acá hay un ejemplo de un indentador de diamante donde se puede ver la pirámide que está, bueno, incluida en este indentador, ¿no? El ángulo entre caras, como ven, es 136 grados, ¿ya? 136 grados, entonces eso le da una altura definida a la pirámide de diamante, ¿no? El estándar ASTM E9272 define la dureza de Vickers como un método de ensayo por indentación, mediante el cual con el uso de una máquina calibrada se fuerza un indentador piramidal de base cuadrada que tiene un ángulo entre caras específico. El ángulo entre caras es 136 grados. Bajo una carga predeterminada contra una superficie de material a ser ensayado y se mide la diagonal resultante de la impresión luego de remover la carga. En todo caso, esta es la pirámide de diamante, esa es la superficie del mineral y el ángulo es 136 grados, ¿no? Entonces, se tiene una huella de este tipo donde nosotros debemos medir los diámetros de la huella, ¿no? Diámetro que ustedes han ido midiendo, ¿no? En el equipo, ¿ya? Esos dos diámetros, ¿listo? La magnitud de la dureza de Vickers es un esfuerzo convencional medio en la zona de contacto con el indentador, muestra y suele caracterizar la resistencia del material a la deformación plástica considerable con base en la siguiente fórmula, ¿ya? Donde la dureza de Vickers, hardness of Vickers, es igual a la fuerza sobre área, donde el área está definida por el diámetro elevado al cuadrado por 2 veces el seno del ángulo 136 sobre 2, ¿no? Esto, como verán, el ángulo ya tenemos definido, ¿no? El ángulo es 136 grados. Entonces, esto se vuelve una constante, ¿ya? Es una constante. Donde D, en realidad, ya viene a ser la media aritmética de las diagonales de 1 y de 2. Entonces, esto es una constante, ¿ya? Constante. ¿Listo? Entonces, esa constante ustedes ya la tienen y el cálculo del seno de 2 veces el seno del ángulo 136 sobre 2 nos da 1854, que es el número en realidad
que es la constante, ¿ya? La dureza de Vickers, entonces, va a ser igual a, 1854 por la fuerza entre la diagonal elevado al cuadrado. Hay que considerar de que esta diagonal va a depender del tipo de objetivo que vamos a utilizar, ¿no? Cuando el objetivo es de 40x, pues la diagonal es, es igual de a medios elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, a medios. Entonces, les decía por qué es así. Porque cuando nosotros utilizamos un objetivo de 10x, tenemos una relación de 1 a 1, porque el ocular tiene una relación de 10x. El ocular es 10x, el objetivo 10x, y la relación es 1 a 1, entonces podemos utilizar la fórmula tal cual como está acá, ¿ya? Es decir, a ver, esta fórmula, ¿no? Esta, ¿ya? Podemos utilizar esta fórmula porque la relación ocular objetivo es 1 a 1. Pero si nosotros ponemos 40x, la relación ocular objetivo viene así, ¿no? Entonces, ocular, digamos, ocular, y aquí estaría el objetivo, ¿ya? Objetivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ocular tiene 10x y el objetivo tiene 40x. Entonces, la relación es 1 sobre 2 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, de ahí que cuando utilizamos el ocular de 40x, pues tenga esta relación, ¿ya? Esa relación. El método estándar, entonces, se realiza mediante las siguientes condiciones. El indentador de diamante tiene un ángulo de 136. La carga puede variar, ¿ya? Puede ser de 1, 120, 1 kilogramo, o generalmente nosotros tenemos nuestro microdurímetro que mide en gramos. La duración de la carga puede variar de entre 10 y 15 segundos. El número de la dureza de Vickers se anota de esta manera, ¿ya? 440, por ejemplo, HB30. ¿Qué significa esto? Esta notación indica la dureza de Vickers 440 bajo una carga de 30 kilogramos, por ejemplo, aplicada en un tiempo de 10 a 15 segundos, ¿ya? En este caso, indica la dureza de Vickers 440 bajo una carga de 30 aplicada en un tiempo de 20 segundos. Cuando el tiempo es 10 o 15, pues no se anota el tiempo, ¿ya? La magnitud de la carga a aplicarse está basada en la conveniencia del uso, ya que utilizar una carga muy elevada puede causar que el indentador penetre más allá de la capa que se desee medirse la dureza, ¿no? En este caso puede provocar, digamos, una lectura errónea. Lo que les decía de que cuando nosotros no tenemos un área franca, por ejemplo, en un mineral, podemos tener el hecho de que el indentador puede pasar al otro mineral, ¿no? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, ahí esta es la superficie de un mineral y tendríamos otro mineral de esta forma, pequeño, digamos, y el indentador, ¿no? Está acá, y el indentador puede penetrar de esta manera, ¿no? Y empezar a hacer la huella, ¿ya? Pero, ¿qué tal si empieza a penetrar más allá por acá? Y pues puede tener ¿qué se llama? La resistencia del mineral que está por debajo, ¿no? En todo caso, esto va a producir un error en la lectura, ¿no? Pero también utilizar una carga muy grande va a provocar esto, ¿no? Por eso es mejor utilizar una carga pequeña, una carga de 100 está bien. Utilizamos carga de 200, se supone que la carga es mucho mayor y podemos tener un efecto contrario.
estamos deseando, ¿no? Este es el microscopio, digamos, perdón, este es un esclerómetro que se utiliza para probetas en laboratorio, ¿ya? Eh, un esclerómetro es un equipo, digamos, que se utiliza en geotecnia, donde se mide la resistencia de una probeta. ¿Qué es una probeta? Una probeta es un vaciado, digamos, de hormigón, es decir, de cemento con grava, en un tubo, ¿no? Esto se lo hace secar por los mismos días que se seca, digamos, una obra, un pilar, una obra de concreto, por lo general 21 días. Entonces, una vez seco, se le aplica el esclerómetro para saber su resistencia, ¿no? En este entendido, fíjense que el principio es el mismo, ¿ya? Nada más que el indentador no es de diamante, sino es un equipo de tungsteno acá, es un cono de tungsteno que hace una huella de forma cónica. La presión se mide acá, la presión en kilogramos, incluso puede ser toneladas, ¿ya? Muy fuerte. Entonces, esto hace una marca, ¿no? En el mortero, ¿no? De cemento. Y pues bien, en función a esto, nosotros podemos saber cuál es la resistencia del material. En este procedimiento, entonces, lo que estamos haciendo es medir una marca. No estamos midiendo la ruptura o el ángulo de rotura, digamos, del hormigón, ¿no? En el caso del microdurímetro es algo similar, ¿ya? No se trata de un esclerómetro, pero sí tenemos algo muy parecido. Tenemos el objetivo de 40X, el objetivo de 10X y el indentador de diamante que se encuentra en este sector, ¿no? Adicionalmente, les decía de que tenemos nosotros acá una patina de base cuadrada donde podíamos medir la localización de las muestras cuando se hace el ensayo, ¿no? Que quizás quisiéramos repetir el mismo ensayo en el mismo mineral, entonces vamos a tratar de ubicar, digamos, con estas coordenadas, si tenemos un punto de referencia donde se encontraba el ensayo anterior, ¿no? Les decía también de que es importante que en todo ensayo el, el microdurímetro esté perfectamente nivelado, ¿no? Aquí tenemos el ojo de buey que está perfectamente centrado, entonces ustedes lo deben hacer. Un requisito para hacer cualquier medida, ¿no? Bueno, detalles del indentador, del revólver que contiene el indentador, el objetivo de 10X y el objetivo de 40X, ¿no? El ocular que se puede mover 90 grados, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener cuidado en el movimiento, entonces ese es un detalle que ustedes tienen que, bueno, pues ya lo han visto, ¿no? Hay que tener cuidado en el manipuleo. Y la carga, evidentemente, que acá está medida en gramos, ¿ya? Los detalles del equipo, la lámpara, la intensidad de la luz, el controlador del tiempo, el encendido, el fusible, etcétera, ¿no? Vickers y Moss tienen una relación, digamos, se han hecho muchos experimentos de la dureza de Vickers y se ha encontrado una ecuación, digamos, rectilínea para relacionar lo que es Moss con Vickers. En esta ecuación, fíjense, es una recta, ¿ya? Dureza de Vickers es igual a dureza de Moss entre 10 por 0.33. Pero como les decía, la dureza de Vickers, aquí lo podemos copiar estito para que ustedes vean, ¿ya? Ahí lo copiaremos, ¿no? Checaremos un poquito así. Fíjense ustedes que hasta la dureza número 5, aproximadamente,
Esto es una recta, ¿no? Más allá del 5, digamos, los valores empiezan a despegarse de la curva y pues ya no es una recta. Entonces, la relación entre la escala de Mohs y dureza de Vickers, digamos, funciona con esta relación hasta una dureza aproximada de 5. Minerales más duros que 5 en la escala de Mohs, pues no van a ingresar dentro de esta fórmula, ¿no? Esta ecuación, esta fórmula en realidad fue establecida por Khrushchev ya hace mucho tiempo, hace varias décadas. Él ha promediado, digamos, las durezas de Vickers de varios minerales y ha encontrado una relación de 0.33 en este caso, ¿no? Luego de él, Young, otro investigador, se ha percatado en realidad que la dureza de Vickers no era igual en todas las caras del mineral. Es decir, que la dureza de Vickers variaba en función de las caras. La orientación de las caras era bastante importante. De ahí que existe una variación grande, digamos, entre la dureza de Vickers medida entre uno y otra posición dentro del mismo mineral. Entonces, por ejemplo, la calcita acá tiene una relación muy grande, ¿no? De 105 a 116, ¿ya? Entonces, eso está acá con una dureza de 3, pero varía en función de las caras. Al percatarse de esto, ha hecho una corrección, Young hace una corrección a la fórmula de Khrushchev y en vez de multiplicar, digamos, por 0.33, lo multiplica por 0.4, ¿no? Que en realidad esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular la escala de Mohs, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tal si la dureza de Vickers calculada, que ustedes hubieran calculado en uno de los minerales, era de 210? HB era igual a 210. ¿Cuál sería la dureza de Vickers? Digo, la dureza de Mohs. Entonces, la dureza de Mohs, si quieren ustedes, así lo podemos poner, ¿ya? Sería igual a dureza de Vickers por 10 y dividido entre 0.4, ¿no? Si hacen esa relación, pues ustedes van a encontrar la dureza de Mohs aproximada. Entonces multipliquen a ver cuánto es 210 por 10 entre 0.4. ¿Cuánto les da? Ya, perfecto. 5.250. 5.250. Fíjense que, ¿cuál es la escala de Mohs entonces? La escala de Mohs es 5, ¿ya? Es decir, hay que dividir esto entre 1000, ¿ya? Entre 1000. Entonces lo dividen entre 1000 y tienen la dureza de Mohs. ¿Listo? Pero esto no funciona cuando las durezas de Vickers están hechas para minerales muy duros. ¿Listo? Si se dan cuenta, acá el valor de dureza de Vickers es alto. ¿Ya? Es alto. Estamos cerca del límite, ¿ya? De 6, lo cual quiere decir de que un poquito más y esto ya no va a funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pirita, si es que hiciéramos un ensayo de Vickers en pirita, la pirita estaría acá y al emplear esa fórmula, pues se dispara el número, ¿ya? Y haciendo, digamos, en minerales un poquito más duros, digamos, que la pirita o en la misma ortosa, van a encontrar valores muy elevados. Entonces, esta no es cierto, digamos,
en este punto, cuando la escala es 6, cuando la dureza de Mohs es 6, no existe esta relación rectilínea, digamos, una relación lineal con la dureza de Vickers. ¿Sí? Solamente entonces podemos calcular hasta una dureza de 5 aproximadamente, con relación a Mohs, donde la fórmula de Young, digamos, es valedera, ¿no? Aunque probemos en varias caras. Entonces, al poder disponer de instrumentos cada vez más perfectos, la Comisión de Microscopía de Minerales de la Asociación Internacional de Mineralogía ha tomado el acuerdo de publicar unas tablas internacionales en las que figuran los valores de microdureza de todos los minerales, cuyos los valores pueden ser utilizados en estos métodos microscópicos de identificación. La posibilidad de efectuar mediciones muy exactas de la dureza de un material a escala microscópica permite efectuar determinaciones en diferentes secciones cuya orientación cristalográfica ha sido determinada previamente según la simetría del material. De acuerdo con este criterio, es posible establecer la anisotropía de un mineral que presenta frente a la propiedad física, ¿no? Miren, aquí yo tengo varios microdurímetros. Este microdurímetro se parece al nuestro, pero es mucho más moderno. La diferencia radica en que ya acá nosotros podemos medir y tener directamente la relación de la microdureza. Este es un equipo semimecánico, ¿no? Semimecánico. ¿Por qué? Porque en realidad la parte mecánica sigue siendo acá, ¿no? La parte importante del indentador de diamante se observa inclusive 3 objetivos acá y el indentador de diamante acá, ¿no? Acá la platina de base cuadrada que puede girar y hacer lo mismo que nosotros hacemos. En este sentido, en este entendido, miren, incluso solamente tiene un botón para una sola coordenada, porque se entiende de que ustedes van a orientar perfectamente la muestra, ¿no? Al momento de colocar la muestra. ¿Listo? Las patas siempre son 4, no van a variar y hay que nivelar siempre las patas. Y aquí tenemos también el ojo de buey, ¿ya? Este es otro equipo, un tanto, diríamos, un poquito más parecido al nuestro, pero también es igual, mucho más moderno que el anterior. Acá ya tenemos la dureza de Vickers calculada. Acá ya tenemos, fíjense, un sistema de medición de coordenadas mucho mejor. La prensa, todos los aditamentos que ustedes vieron. Tenemos un sistema de 3 objetivos. El encendedor, prácticamente lo mismo, ¿no? El ocular, igual de la misma manera, contiene las cortinas acá. Simplemente que acá el detalle radica en que esto es un poco más seguro, ¿no? Al girar el cuadrado, estamos girando en realidad no las cortinitas, sino el tema de la computadora, ¿ya? Ese es un detallito ahí que difiere con el nuestro. En este caso, observen que directamente la microdureza se mide acá, se gira 90 grados acá, ¿ya? Solamente tiene una posición, giramos la platina y podemos medir pues el otro diámetro. Noten ustedes este microdurímetro. El ocular también podría girar 90 grados. La platina puede girar 90 grados. Nosotros podemos hacer la medida girando la platina 90 grados, ¿ya? O girando el ocular 90 grados. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, aquí ya tenemos un switch, digamos, de computadora donde esto nos va a permitir medir digitalmente las marcas, ¿no? Entonces, en la marca ya no necesitamos inclusive ni rotar el mineral, ¿no? Porque ya tenemos una escala definida acá y simplemente ponemos la escala y pues medimos la huella, ¿ya? Entonces, tiene muchas ventajas, ya no es necesario rotar, ya no es necesario girar. Si quisiéramos, giraríamos, pero lo podemos hacer digitalmente en la computadora.
o tener este otro equipo mucho más moderno, digamos, pero ya realmente ya no es necesario girar ni el ocular, ¿no? Entonces, si esto fallara, pues tenemos el sistema mecánico aquí encima, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? De la misma manera, estos microdurímetros tienen el mismo principio del que nosotros hemos trabajado. ¿Listo? Bueno, no sé si existe alguna pregunta. Lo que van a hacer ustedes en su informe, en la parte de conclusiones, es adicionar para cada resultado de dureza de Vickers la dureza de Mohs, ¿ya? Con este método de Young, ¿listo? Esta fórmula la van a utilizar para calcular la dureza de Mohs. ¿Está entendido? Sí, entonces el resultado solo iría es el cálculo de la dureza MOS y los posibles minerales, como nos indicó. Así es, así es. La dureza de Mohs también. Hay que tomar en cuenta que les he dado minerales blandos, ¿ya? No les he dado minerales duros. Si les hubiera dado minerales muy duros, pues la dureza de Mohs se va a disparar, ¿no? Incluso más de 10.000 o más de 7.000, va a parecer diamante, incluso muy, muy duro, porque no es una recta en realidad, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta? Si no hay más preguntas, pues esta presentación los voy a compartir enseguida en el grupo para que ustedes lo puedan tener, ¿no? Listo. El día lunes entonces tendríamos nosotros nuestra clase de yacimientos minerales. Si es que todo va bien, va a ser la última, ¿no? Y vamos a definir las fechas de exámenes en realidad. Por favor, vengan, nosotros lo vamos a definir las fechas de exámenes. Tenemos que tomar en cuenta varias otras fechas. Noten que el tiempo ya se ha acabado. Tenemos encima las plenarias que son los días de clases, lunes y martes. Entonces, hay fechas que vamos a tener que usar en otros horarios, ¿no? Entonces, vengan por favor el lunes, vamos a discutir este tema, ¿ya? Bueno, eso es todo. Enseguida les comparto. Que les vaya bien. Cuídense, por favor.